Tengo 21 años, vengo de Guatemala, del departamento de San Marcos. Llevo 3 años acá en Estados Unidos, como también 3 años en el lugar que le llaman la esquina para esperar trabajo. Pues ya voy para 14 años. Y yo venía nomás por un año, ya me iba a ir al segundo año. Y yo estoy aquí como yo procuro estar sano para poder tener trabajo. Y al igual también pues hago mi mejor desempeño, le mando dinero a mi mamá. Ocasionalmente, porque ya están 6 de mis hermanos. Le mando dinero a ella, le mando dinero a mis hijos. Tengo 2 niños en Seattle. Una niña y un niño. Ya son mayorcitos, pero pues todavía necesitan de mí. Tengo 6 hermanos menores que yo. Yo soy el mayor de los hombres. El dinero que gano pues tengo que enviarles a ellos para que ellos puedan mantener a mis hermanitos, tanto como para comida, estudio, vestuario. Sí, me siento feliz también por poder ayudarlos a ellos en esta forma. How many people actually want to pick up and leave their home country? You know, it's usually not the first choice, but a last choice. And these are usually among the most robust, strongest characters, members of the family, what have you, that take the trip to come up here because they've been identified as people who could probably make a go of it. Mexico, like many other third world countries, went into debt. And the debt was used by international institutions like the World Bank, like the International Monetary Fund, to impose changes on the Mexican economy. So it created a low-wage policy, a policy in which the government had an interest in keeping those wages low because that was the attraction for that foreign investment. You know, dumping corn, knowing that the result of this was going to be the displacement of farmers in the countryside by the millions. Nevertheless, you know, what companies want is what companies get. That's sort of the rule of this new economy. Estando en la esquina es el temor que le entra a uno también, subirse a cualquier carro, no sabes si en verdad vas a trabajar o no, o sea, siempre andas con el riesgo de que no sabes quién es la persona, es una buena persona, es inmigración. Si yo anduviera robando o anduviera haciendo algo indebido, tal vez hasta la policía me encubriera, ¿no? Tal vez. Pero como quiero un trabajo honrado, un trabajo honesto para poder estar en calma y en paz, se cierran las puertas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me queda a la calle, irme para una esquina, ¿no? A ver si alguna persona pues, necesita ayuda y me levanta. Ese es el momento en que entra uno en la desesperación y dice uno, bueno, pues si yo quiero o si yo pretendo solamente sobrevivir, ¿verdad? Tener alguna forma de trabajo honesta para poder ayudar a mi familia y a mí mismo, entonces yo no entiendo el por qué las trabas, ¿verdad? Desesperación came up as a recurrent theme in my work with migrant laborers. Literally translated, it means desperation. And to feel desperate, it means that you've exhausted all kinds of options and means of trying to overcome and resolve whatever issues you have. But it also is a reflection of just the extraordinary difficulties and hardships many of these fellows are going through. The modern migration
from Central America really began during the wars, the civil wars in El Salvador, in Nicaragua, in Guatemala. The main reason why those wars took place and were as bloody as they were was because the U.S. used them as a theater of the Cold War and gave a tremendous amount of arms and financing to very repressive governments. So the proliferation of the violence that resulted from that also was a reason why people are coming. In other words, young people fleeing the gangs or fleeing the drug violence. But what I'm saying really here is that this has roots in the U.S. intervention in those countries. In some ways, these are the chickens of the U.S. intervention coming home to roost. En los países centroamericanos es así, mucha violencia, te asaltan o si no les das lo que quieren, hasta te pueden matar o golpearte brutalmente, entonces que no se sabe si va a parar algún día o no. Es una delincuencia de día a día que va para arriba, entonces es por eso que uno piensa también de venirse para acá, a este país. Me han llevado a trabajar duramente y me dicen que me van a llevar el otro día, pero o sea, no me pagan ese día, me dicen que el siguiente día me van a pagar y ese día nunca llega. A otros compañeros han sido muchas veces. Los patrones sí se portan mal cuando pues, ya le digo que lo que le pasó a mi amigo es de que estuvo trabajando, entonces como no sabe hablar inglés, le preguntó que le pasara el martillo y no le entendía, y le preguntó otra vez y no le entendía, entonces agarró un tubo y le pegó en la cabeza. Entonces el otro que estaba trabajando le dijo que le hablara a la policía, pero no sé, por el temor de ser indocumentado, le dijo que no y que si iba a perder el trabajo también. I think it says something really horrible about American society, and that is that there's a good segment of American citizens who look at other people in a very dehumanizing way, think of them as being disposable. You know, after all, we take advantage of day laborers because they are cheap labor here, and as soon as we get whatever we wring out of them in terms of labor, we then want to discard. So it's kind of antithetical to what I like to believe more positively what America is supposed to be about. We're supposed to be a nation of immigrants, and that many of the immigrants that come to the United States have contributed greatly, you know, over the years. Those day laborers are supporting a certain part of the economy, the ability of people to, for instance, live in renovated houses in San Francisco is dependent on the supply of that labor. You know, the ability to kind of fix up those houses, that would sort of dry up instantly if the wage level for those workers, you know, doubled. And this takes place in part because the creation of vulnerability is a source of profit. In other words, by keeping the income and the wages low for a very, very large number of people, employers who employ those people make money. Creo que sería mejor tener un documento, no estar esperando a que lo recojan y no estar ya seguro en un trabajo, ¿verdad? Y no estar esperanzado a que si lo levantan o no de acá. Porque uno regresa a la casa y no agarró nada
vuelve mañana, no agarraron nada y así estamos. Pero si hubiera un documento que los facilitara entrar a esa compañía, creo que no estaría nadie acá. The whole concept and adage, illegal alien, is a pejorative. It's a label of stigmatization. Illegal alien, it sounds like someone from another planet here. And it's really unfortunate because language is important. And so when you have that as the primary category and the way that society categorizes you, you're already being placed in an awful situation. No tengo a nadie. Va muy triste, más en diciembre que viene. Ahí sí es más triste porque luego les hablo a mis papás y veo que están hablando con muchas personas, con música y aquí no, porque aquí nomás está uno en el cuarto y del trabajo a la casa. Y es por eso cuando viene más las 3, entonces ahí sí está. Como digo, hay momentos donde entra la desesperación de querer uno estar con la familia, compartir. Hay veces hay momentos especiales, uno quisiera estar ahí, pero la distancia es mucha, o sea, no se puede. El estrés le llega a uno. Cuando trabajo duro, llego a la casa con las esperanzas de ver a alguien de la familia o decirte hola, ya viniste, pero no encuentras a nadie. Entonces es un estrés que, wow, a veces se hace muy pesado y es donde entra la desesperación también. Many day laborers do not have really strong, vibrant social networks here and people that they can rely upon. And so that very isolation contributes to their health status. And that chronic stress oftentimes exacerbates other things, from contagious diseases to having, on-the-job accidents. So the stress combined with any number of maladies that they may be going through really ups the ante in terms of the medical hardships that they have to contend with. En el Day Labor es un programa para mantener a la gente ocupada en algo y que no esté en la calle, que no esté de ocioso. Bueno, hay esparcimiento, ahí llegas a conocer a alguien, llegas a platicar con alguien, ya no estás ensimismado, ¿verdad? Ya no estás sumido en ti mismo, en tus pensamientos. Y con respecto a los servicios que da el programa, pues da una clínica médica, unas clases de inglés. Podemos aspirar a un trabajo por lo menos cada 2 semanas y sobre todo referidos. Y como ese programa que es, aparte de una referencia buena, es un amparo. Yo veo que son programas que son bien útiles para la gente, son bien educativos, enseñan y aparte ayudan. Yo creo que eso sí es bien esencial que hubiera más. De perdida unos 6 más aquí en San Francisco. We do have to change laws in the United States. We have to change laws and policies because those are part of what are essentially keeping people in chains and leading to the massive violations of people's labor rights, human rights, social and political rights as well. If we don't do something soon to help them, I think that will only intensify the polarization and negative political climate that we're enduring now. Bueno, en mi caso estoy yo solo. Extraño a mi familia demasiado. Y hay veces entra un momento de desesperación de decir, no, mejor me voy. Pero me pongo a pensar, si me voy, ¿quién va a ayudar a mis papás? ¿Quién va a ayudar a mis hermanitos? O sea, yo me siento responsable en eso.
Entonces uno tiene que aguantar, hay veces soportar eso, aunque uno no quisiera, pero estando acá en el país uno tiene que hacer todas las cosas posibles para poder superarse uno.